Este año viví por primera vez cosas que para muchos son normales. Comprar comida sin restricciones, viajar en avión, sacar mi residencia, tener una tarjeta de banco, aprender a manejar. Cosas simples, sí, pero que yo viví con una alegría enorme, como si estuviera conociendo el mundo otra vez. Y no me avergüenzo de eso, porque es parte de mi historia, de dónde vengo y hacia dónde quiero llegar. Porque un sistema político no define nuestro futuro, lo define el propósito de Dios en nuestras vidas. Y en su propósito estaba que, aunque yo no lo imaginaba, iba a salir de Cuba, porque el amor rompería fronteras y prejuicios. Y hoy vivo en El Salvador con el amor de mi vida. Estos meses que han pasado han sido una montaña rusa de emociones, felicidad por todo lo nuevo, pero también el luto de dejar atrás sueños rotos en la tierra que me vio nacer. Sin embargo, aprendí a soltar ese dolor y aceptar que mi nuevo camino está aquí, en El Salvador, la tierra donde no nací físicamente, pero donde he vuelto a nacer en libertad y donde los sueños que creí imposibles empiezan a despertar otra vez. En este nuevo video quiero prestarte mis anteojos y que veas desde mi experiencia, viviendo ya un año acá en El Salvador, cómo es la vida en Cuba y cómo es en El Salvador, y entenderás finalmente por qué los cubanos nos asombramos tanto cuando llegamos a este país. Hace poco cumplí un año de estar viviendo acá en El Salvador y te quiero contar las cosas que hacía en Cuba que ya no hago en El Salvador y de todo lo que puedo hacer en El Salvador que en Cuba era imposible. Para desarrollar este video nos hemos venido al centro comercial El Encuentro, aquí en la carretera panamericana de la ciudad de San Miguel, para que no solo vean mi experiencia como cubana, sino que también puedan ver un centro comercial acá en la ciudad de San Miguel. Una de las primeras cosas que les quiero hablar es acerca de la higiene personal. En Cuba a las almohadillas sanitarias les decimos íntimas, y estas íntimas almohadillas sanitarias las compramos en las farmacias del gobierno. Las farmacias no son privadas como acá en El Salvador, que existen muchas líneas de farmacias, sino que es el gobierno que tiene una anotación de todas las mujeres y uno va a la farmacia, compra sus almohadillas sanitarias, te ponen una cruz como que ya compraste las almohadillas que te tocaban ese mes. Pero los últimos años que yo estuve en Cuba, esas almohadillas ni tan siquiera las estaban vendiendo en las farmacias del gobierno. Y las mujeres lo que teníamos que hacer era buscar por internet a ver quién tenía almohadillas sanitarias a la venta. Y era un estrés todos los meses, pero desde que vivo acá en El Salvador es totalmente diferente, porque venden almohadillas sanitarias en las farmacias, en los supermercados, de todo tipo. Pueden ser con alas, sin alas, de día, de noche, premium, no premium, de todo. Es un estrés que ya no tengo, porque acá en El Salvador uno va a cualquier farmacia y uno puede comprarla, uno no tiene que preocuparse de que se va a acabar, de que no las vendan. Acá uno siempre tiene esa accesibilidad de cuando lo necesites, vas y lo compras. Otra de las cosas, no solo las almohadillas sanitarias, también en el caso del skincare, que miren acá en las farmacias cómo hay de todos los tipos de marcas de skincare que uno pueda tener en cuanto al cuidado de la piel. Estas son cosas que en Cuba no estaban accesibles, que uno no podía ir a una farmacia y comprarlas porque no te las vendían. Y acá en las farmacias de El Salvador uno puede venir y comprar desde las marcas más baratas hasta las marcas más caras, lo que se adapte a tu piel. Es algo que siempre soñé en Cuba, que veía en redes sociales desde Cuba y no podía comprarlas. Y pues acá en El Salvador he tenido la oportunidad de comprarme los productos para tener mi propia rutina de skincare, de cuidado de la piel, ya que como voy a ser una madre después de los 30 años, para no verme tan aventajada, estoy en este proyecto de cuidarme la piel, para no verme tan vieja cuando vengan los hijos. Otra de las cosas de higiene personal son las cremas y los perfumes. Desde que llegué es muchas las cremas y los perfumes que me han regalado. En Cuba los perfumes son un lujo, son una reliquia, es algo que uno guarda. Hasta las botellas, los envases del perfume los guardamos y los tenemos como reliquia. Y uno usa los perfumes
para salir, una salida especial, una cita, cuando vas a ir el domingo a la iglesia, siempre para momentos únicos y especiales, porque en Cuba era muy difícil acceder a estos productos, pero acá en El Salvador te venden desde productos muy baratos como en el Dollar City o en los mercados, hasta productos más caros en otras tiendas de marca, etcétera. Uno tiene la posibilidad de que si trabajas, tienes el dinero, te lo puedes comprar y no es tan difícil como en Cuba. Así que agradezco a El Salvador por esta nueva oportunidad de tener estas cosas que en mi país eran consideradas un lujo. Otra de las cosas que hay acá en El Salvador en cuanto a la higiene es tanta cantidad de papel sanitario que en Cuba es un lujo. Y acá hay de todos los tipos, de todas las formas, de todos los tamaños, con olor, sin olor, todo lo que uno quiera. Tener papel sanitario era como un lujo prácticamente, porque muchas veces escaseaba o era muy caro y con un salario no lo podías pagar y había que utilizar otras cosas. Otra de las cosas que me ha impactado que en todas las casas utilizan servilletas. Mira cómo hay servilletas acá en este súper. Y es algo que es común en las casas de los salvadoreños, que en Cuba es bien difícil que tú veas porque están a un costo muy elevado. Bueno, y esto ha sido todo lo que hemos hablado de higiene personal. Y ahora vamos a empezar a hablar del grupo de alimentación, que es algo que nos gusta muchísimo, cómo ha cambiado la alimentación de esta cubanita acá en El Salvador. Pues aquí estamos en el mirador de la Plaza del Encuentro y por supuesto que la alimentación es un cambio radical para cualquier cubano a cualquier país que llegue, porque es bien conocido por el mundo la escasez de alimentos que hay en Cuba, que necesitamos que cambie esa situación. Miren cómo hay personas, tantos lugares de comida. Y si de alimentación se trata, pues les tengo que hablar que desde que llegué a El Salvador he probado una cantidad de frutas y verduras que nunca había probado en Cuba. O frutas que sí, me comía una fruta pero que no tenía la posibilidad de comer varias frutas juntas, solo esa. Por ejemplo, la guayaba, el mango, son frutas que se consumen mucho en Cuba. Pero acá cuando llegué a El Salvador tuve la oportunidad de comer mi primer plato de fruta con uva, manzana, fresa. Son frutas que me encantan, sí, pero que en Cuba, por ejemplo, la fresa no había tenido la posibilidad de probarlas. Las uvas las había probado, pero no con la frecuencia que las como acá en El Salvador. Igual que las manzanas las he probado, pero no con la frecuencia que he comido acá en El Salvador. De hecho, lo que más he comido acá en El Salvador son frutas, porque son mis favoritas, Omar lo sabe. De hecho, la familia de Omar me recibió en el aeropuerto con frutas, con muchas frutas. Y es una de las cosas que más tocó mi corazón desde que llegué acá a El Salvador, porque yo anhelaba probar toda esa cantidad de frutas que hay acá. Por ejemplo, la mandarina en Cuba muy rara vez la podía consumir. Y acá a cualquier mercado que voy, a cualquier supermercado, la puedo consumir. Y me siento feliz porque es una bendición que me da El Salvador, que no contaba con ella en mi país, Cuba. A pesar de que somos una isla fértil, todos sabemos lo que está pasando en Cuba, que no nos permite a nosotros los cubanos tener una variedad en cuanto a la alimentación. Un cuento para que ustedes sepan, cuando mi suegra fue allá a Cuba, ella fue a un mercado, a ella le encantan los mercados, le encanta ir a todos estos lugares de comida y fue con nosotros y viró triste porque ella vio que en todos los lugares más o menos estaban vendiendo lo mismo. Sí, me recuerdo. Y la próxima vez que fue a Cuba, ella fue 2 veces, la invitamos de nuevo a ir al mercado y no quiso ir. Sí. Porque le causaba tanta tristeza ver que no había variedad y es una realidad que en Cuba tú te puedes encontrar vegetales, pero no con la variedad que se encuentra en estos países, específicamente en El Salvador. Por ejemplo, en Cuba yo quería hacer algún tipo de dieta más saludable y había muchos, pero muchos ingredientes que en Cuba no los tenía. Y acá en El Salvador, cada vez que veo un video de alguna dieta o de algún plato, no me preocupa, porque yo digo, voy al súper o voy al mercado, lo compro y lo hago. Que esa posibilidad no la tenía cuando yo vivía en Cuba.
Otra de las cosas que me ha llamado la atención desde que llegué acá a El Salvador, diferente a Cuba, es que, por ejemplo, en Cuba, en redes sociales, uno veía todas estas cadenas de comida, de cafeterías, por ejemplo, Starbucks, KFC, también líneas puramente guatemaltecas o de Centroamérica, salvadoreñas como Pollo Campero. Son cosas que en Cuba no se ven. Acá en El Salvador sí se ven bastante las cadenas de marcas de comida y eso es impensable en Cuba. Tú sabes que una persona salió de Cuba cuando lo ves posteando una foto en uno de estos lugares, y yo cuando estaba en Cuba me gustaba muchísimo ver videos de YouTube de cubanos yendo a estos lugares, y que yo esté acá pues y pueda disfrutar de todo ello, tanto de la comida típica salvadoreña que me encanta, pero también disfrutar de otras marcas, y que El Salvador te brinde esto es súper diferente para mí. No teníamos muchas opciones y acá sí hay muchísimas opciones. Así que ahora vamos a entrar a Starbucks y vamos a tomarnos un cafecito. Lo principal en cuanto a alimentación que ha cambiado mi vida es que ya no tengo estrés con la alimentación. Por ejemplo, en El Salvador, si tú quieres comer huevos, vas y te compras tu cartón de huevos a cualquier lugar, siempre va a haber, siempre te lo van a vender. Si quieres carne también, si quieres vegetales, frutas, creo que eso es lo principal que ha cambiado, que ya la comida no es un motivo de estrés, sino simplemente uno trabaja, uno está enfocado en trabajar, en tener el dinero, y no te preocupas si en los lugares va a haber comida o no, porque ahí siempre va a estar. Ese estrés que me ha quitado El Salvador es algo que agradezco muchísimo, porque en Cuba nosotros trabajábamos y después que salíamos del trabajo teníamos que buscar a ver dónde vendían los alimentos, y acá en El Salvador en los mismos lugares siempre van a estar vendiendo los mismos alimentos. Esos alimentos no se van a acabar y uno los puede comprar siempre y cuando uno trabaje y tenga el dinero para comprarlos. Así que es una bendición que tienen los salvadoreños con la que no cuentan los cubanos, que hay que agradecer a Dios todos los días que esta nación cuenta con eso. También les quiero compartir un detalle personal, que acá en El Salvador, cuando vengo a algún lugar, pruebo comidas salvadoreñas, pero también trato de buscar comidas que se asemejen a comidas cubanas, porque en Cuba tenemos escasez de alimentos, pero hay cosas autóctonas de mi país que los cubanos recordamos con mucho cariño, estemos en el lugar que estemos. Y un ejemplo de eso es el bocadito de jamón y queso, como decimos los cubanos, el pan con jamón y queso. Y acá he venido a Starbucks y he pedido un batido de fresa, pero también un bocadito de jamón y queso a la Starbucks, se pudiera decir. Miren, tiene queso, jamón, bacon y huevo también tiene, y está bien delicioso. En conclusión, en Cuba, para obtener un alimento, se basaba en base a la necesidad. El que había era el que se comía. No funcionaba en cuanto al deseo. Como acá en El Salvador, cuando yo deseo un alimento, yo voy y lo compro. Sé que en El Salvador, como en todos los países, hay problemas y situaciones difíciles, y muchos salvadoreños pueden hablar al respecto. Por lo que no quisiera que mi video fuera malinterpretado como que digo que El Salvador es el país perfecto. Pero para mí es un gran país. Pero aquí en El Salvador todos los cubanos nos sentimos felices y más que bendecidos, porque acá contamos con todo lo básico que nos faltaba en nuestro país. Nunca voy a olvidar las interminables colas que hacíamos mi esposo y yo en Cuba para comprar 5 libras de pollo. Podían pasar hasta 8 horas en una cola después de una guardia de 24 horas. Y en varias ocasiones, luego de horas y horas de espera, regresábamos a casa con las manos vacías porque se había acabado el producto antes de que llegara nuestro turno. En Cuba son 11 millones de personas viviendo la misma situación, sin derecho a soñar con un futuro mejor. Este video no trata tampoco de hablar mal de Cuba como malinterpretan algunos, porque soy orgullosamente cubana y mi cultura y mis costumbres son un tesoro que llevo en mi corazón. Mi deseo es que el mundo pueda conocer la realidad de mi país y de cuánto los cubanos necesitamos un cambio, tanto los de adentro como los de afuera. Otra de las cosas
que ha cambiado en mi vida aquí en El Salvador es la accesibilidad a ropa y zapatos. Enseguida te cuento. Cuando estaba en Cuba, comprarse ropa era un esfuerzo muy, pero que muy grande. Cuba era un sufrimiento cuando uno iba a algún lugar porque decía, ay, ¿qué me pondré? Mi abuela, la que ustedes han visto en otros videos acá de este canal, ella, cuando yo tenía una ropa, esa ropa no se botaba. Esa ropa yo se la daba a ella y ella, como sabe costurar, yo le decía, mira abuela, ahora esta blusa, para cambiar un poco, córtame las mangas o apriétamelo un poquito más, como para hacer durar un poco la ropa. Y también lo que era de salir y si desgastaba un poco, uno lo usaba después para andar. Después para andar en la casa, pues salía a trapo de cocina, como decimos los cubanos. O venían personas de otros países y regalaban ropa porque en Cuba había necesidad. Otra cosa, muchas modas que uno veía también en otros lugares, en Cuba no existían. En el caso de los zapatos, en Cuba tú te comprabas un zapato para todo el año escolar. Y acá yo veo que uno puede hasta variar y puedes tener varios pares de zapatos, desde zapatos de buena calidad hasta de mala calidad. En Cuba tú simplemente no era la calidad, era el que hubiera, lo comprabas y ese era el que usabas todo el año. Yo recuerdo cuando iba a la escuela y ya estaba lloviendo, se me filtraban mucho los zapatos y eso no me gustaba. Odiaba los días lluviosos, los odiaba totalmente. Por eso, porque como uno estaba siempre con el mismo par de zapatos, que estuviera el tiempo un poco malo ya era un gran problema para ir a la escuela. En Cuba existe una cosa que no he visto yo acá en El Salvador, que es el llamado zapatero remendón. Pues el zapatero remendón iba y te lo remendaba y tú seguías. Eso se puede usar hasta el último momento. Miren la gran variedad de cosas, de zapatos que hay acá en El Salvador, es increíble. Yo vivo encantada. Aquí he visto muchas distribuidoras de ropa, gente vendiendo ropa en todos lados. Es una variedad con la que yo nunca había visto, de tantas y tantas y tantas ropas. Diferente variedad de precios, de calidad, como que uno disfruta y dice, ay, me voy a comprar tal ropa para ir a tal lugar. Es un sueño, un estrés que tenía en Cuba, que obviamente acá en El Salvador no tengo. La cuarta cosa que le quiero hablar, que es diferente de Cuba y El Salvador, pues es del transporte. Aquí hay mucha variedad. Uno lo mismo que puede agarrar un Uber, que puede agarrar un bus, que un microbús. Con respecto a los buses, que en Cuba le decimos guagua, pues acá los buses pasan cada 15, 20 minutos, pasan desde las 3:30 de la mañana, y hay buses para San Salvador, desde aquí, desde San Miguel. Uno no tiene ni que sacar el pasaje con antelación, simplemente baja a las 3:30 de la mañana o a la hora que te quieras ir, 5 de la mañana, y tú puedes ir hacia la capital de aquí de El Salvador. En el caso de Cuba, yo vivía en la región central y para ir a La Habana teníamos que sacar pasaje muchas veces hasta con un mes de antelación, y a veces si no lo sacabas con un mes de antelación, pues no podías ir a la capital aunque tuvieras necesidad de ir, o si no tenías que pagar un taxi súper caro, que era como 10 veces más el salario de uno como médico, en esto en mi caso, y era muy difícil. Por ejemplo, la semana pasada yo fui a San Salvador sola por primera vez y agarré un bus desde aquí sin sacar pasaje, sin nada, y me llevó hasta allá. Y después para virar lo mismo, agarré un bus y sin ningún problema. Y hay diferentes tipos de buses, está el que va más rápido, el que va más lento, hay bastante diversidad. También desde que estoy en El Salvador sueño con manejar, con tener mi propio carro, que era un sueño que en Cuba era imposible, súper caro. Un médico con su salario no podía costearse un carro, a no ser que fueras a una misión y te daban un carro, pero fuera de eso no había forma, no podía, yo como cubana no podía soñar con tener un auto porque era un precio súper elevado. Y acá en El Salvador sueño con eso. De hecho ya sé manejar, ya Omar me ha dado algunas clases y ya cuando empiece a trabajar así, pues ya voy a estar manejando mi propio carrito y ya ustedes me verán, les voy a hacer un video sobre eso. Y algo muy sentimental para mí es que en Cuba no me gustaban los días lluviosos y acá en El Salvador, gracias a Dios, mi esposo cuenta con auto y como tenemos esa posibilidad, los días lluviosos ya no son tristes para mí, porque en Cuba significaba caminar, ir a la universidad, ir a la escuela mojándose, los pies súper mojados. Y acá en El Salvador, cada vez que voy en el auto con mi esposo y está lloviendo, recuerdo lo mucho que Dios me ha bendecido, de dónde Dios me ha sacado y ahora en el lugar que estoy. Así que si tú eres una persona que está pasando por lo mismo que yo estaba pasando en Cuba, ya sea que estés en Cuba o estés en otro país y estés pasando una situación así, pues nada, miren dónde yo estaba y mira dónde Dios me tiene ahora. Así que anímense, sigan siendo íntegros, sigan soñando, porque las realidades y el futuro puede cambiar si uno se lo pide a Dios.
y aquí estamos en el parque de la residencial donde vivimos nosotros y les voy a contar la quinta cosa que me ha cambiado desde que estoy acá en El Salvador. Es algo que le digo a muchas personas que me preguntan: ¿y cómo ves El Salvador? ¿Qué es lo que más te ha gustado de El Salvador? Y lo que más me ha gustado a mí es la libertad que siento. Libertad en el sentido de que acá se puede emprender. Acá siento que si uno se esfuerza puede lograr cosas. Para si tienes una idea, algo que te motive, algo con lo que sueñas, lo puedes lograr. Que en Cuba yo veía limitaciones por todos lados si uno no estaba de acuerdo con determinado pensamiento. Por ejemplo, nosotros cuando vivíamos en Cuba, el canal de YouTube de nosotros no estaba a nombre de nosotros, porque desde Cuba no lo podíamos hacer. Y desde acá El Salvador nosotros pudimos abrir ese canal gracias a este país. Gracias a este canal de YouTube nosotros hemos logrado muchas cosas que ni ustedes se imaginan, que les vamos a comentar más adelante. Y desde que estoy acá siento que puedo soñar, siento que me puedo superar, siento que El Salvador me permite eso y es una de las cosas que más agradezco, aparte de todo lo que he dicho anteriormente. Yo le digo a mi esposo, es que veo oportunidades en todos lados. Al principio cuando llegué yo veía muchos negocios y le decía a mi esposo, ¿y esto es de la gente o del gobierno? Y eso me llamaba muchísimo la atención cuando él me decía, no, este es un negocio de una persona. Y se me ocurrían ideas de cosas y yo le decía, ¿y esto acá en El Salvador lo puedo hacer? Y mi esposo me decía, sí, acá lo puedes hacer. O le preguntaba a otra persona y me decía, sí, acá lo puedes hacer. Solo tienes que buscar los permisos, tener todo en regla. Y pues esa libertad de que uno pueda lograr lo que sueña es para mí muy importante. Y pues la conclusión de este video es que El Salvador me ha dado muchísimas cosas. No solo me dio el amor de mi vida, el cual amo muchísimo, mi amor, que estás detrás de cámara, te amo, pero también me ha dado todas estas cosas que le he hablado en el video. Y para muchas personas todo lo que yo he hablado puede parecer cotidiano, puede parecer normal, no solo para personas acá en El Salvador, sino para personas que nos ven de diferentes países. Tenemos suscriptores de diferentes países, les mandamos un saludo a todos, pero sabemos que todas estas cosas les impactan porque son pequeños detalles que ustedes tienen en sus países que en Cuba no existen, y nosotros como cubanos nos sentimos tan agradecidos cuando los tenemos, y a veces ustedes ni saben que cuentan con esas bendiciones. Y espero que este video les sirva para eso, para reflexionar en las pequeñas cosas que tenemos día a día, cosas que damos por sentada pero que día a día Dios nos regala. Así que agradecida a Dios por estar acá en El Salvador, por esta oportunidad, por este cambio de vida, y pues seguimos luchando y trabajando para seguir logrando éxitos. Muchas bendiciones, así que nos vemos en otro video de Ney y Omar.